esta semana, en el marco de un convenio que tenemos desde hace, sí, bastante tiempo, ya estamos cerca de los 15 años, entre la Universidad Nacional del Litoral, donde tengo una cátedra que tiene que ver con el manejo de fauna y flora, este convenio con Fundación Temaiken, donde llevamos a los alumnos a hacer una práctica y a que vean en el terreno cómo son las actividades que se vienen desarrollando en términos de enriquecimiento enriquecimiento ambiental y condicionamiento animal, que son dos técnicas nuevas que se utilizan en estos programas de conservación ex situ, hablemos con propiedad, donde, bueno, Fundación Temaiken es justamente un ejemplo. Pero se me ocurrió primero tratar de hacer una especie de raconto, si quieren, autocrítica, porque hoy, a ver, cuando yo era chiquito, no sé vos, Diego, pero cuando yo era chico, el viaje a Buenos Aires incluía la ida al zoológico, y era toda la excitación previa de voy a ir al zoológico. Después acá en Santa Fe teníamos el tema, Santa Fe no tiene un zoológico, la ciudad, ¿por qué Rosario tiene y nosotros no? Después vino el tema de la Granja La Esmeralda, que en la práctica, ya voy a hablar un poquito más de eso, terminó siendo un zoológico, aunque esa no era la idea original de la institución, cosa que ya no es más, aclaro, spoiler, para que la gente que piensa que zoológico es mala palabra, se quede tranquila en ese sentido. Pero bueno, antes de entrar en esos detalles, siempre me gusta revisar de dónde viene esta costumbre humana de tener animales encerrados. ¿Cuándo los seres humanos empezamos a tener zoológicos? En general hay un razonamiento bastante largo en esta temática. Algunos dicen, me acuerdo del zoológico de Córdoba, cuando uno iba y te daban un folletito en la entrada y te decían que los zoológicos se originaron cuando Marco Polo fue a China, buscando las especies. ¿Se acuerdan? Marco Polo, el navegante veneciano que, bueno, fue a Oriente y de China se trajo un montón de ideas brillantes, como la pólvora. También se llevó las pastas, que muchos piensan que son italianas, en realidad son originarias en la China. Y bueno, como a los chinos casi siempre se le echa la culpa de todo lo que tiene muchísimo tiempo, ahí le colgaron a que Marco Polo, cuando estuvo allá, había un montón de animales en cautiverio, presentados de una manera educativa o de entretenimiento, de lo que sea, y llegó a Europa, che, Cacho, mira, la idea que traje, además de los fideos y de la pólvora, también podemos tener zoológico. Lo que pasa es que el zoológico, si vamos al diccionario y sin entrar en mucho detalle, vendría a ser el lugar donde se cuidan, se crían animales con diferentes motivaciones, que pueden ser educativas, de entretenimiento. Y bueno, Marco Polo andaba por el 1250 después de Cristo, robándole ideas a los chinos. Y en realidad, el circo romano, que arrancó 200 años antes de Cristo, en la práctica ya tenía animales, o sea, porque obviamente los animales que se usaban en el Coliseo, de manera terrible, pero se usaban ahí los animales, básicamente constituían una institución zoológica, porque había animales que se criaban y eran con fines de esparcimiento, por más terrible que fuera, eran con fines de esparcimiento. Entonces, si lo revisamos de esta manera, en realidad no fue la idea de Marco Polo, ya había de antes. Los celtas, cuando empezaron a domesticar a los animales salvajes, a los jabalíes para convertirlos en el cerdo doméstico, a los búfalos para convertirlos en las vacas que hoy tenemos, algunas variedades de codornices, no son codornices técnicamente, pero eran muy parecidas, que terminaron en lo que hoy son nuestras gallinas, las ovejas silvestres, los caprinos silvestres, que se terminaron convirtiendo en nuestras ovejas de carne y de lana también. En realidad requerían un zoológico, o sea, tener animales en cautiverio que se criaban para obtener
determinadas características o atributos que se buscaban en estos bichos para que fueran más útiles al ser humano. Incluso aquí en América, o sea, lo he dicho algunas otras veces, los dos camélidos silvestres sudamericanos son el guanaco y la vicuña. La llama y la alpaca son animales domésticos que provienen de lo que los incas empezaron a hacer con un proceso de selección, pero esto no ocurría acá, porque obviamente los tenían ahí encerrados y reproducían. O sea, ¿qué tenían los incas para llegar a obtener la llama y la alpaca? Bueno, tenían zoológicos. Entonces, este proceso se ha ido dando naturalmente por una relación de empatía y de necesidad, un instinto atávico, podríamos decir, de los seres humanos, de la mayoría. Hay gente que te dice, no me gustan los animales, no quiero tener ningún bicho cerca, pero la mayoría de nosotros, y acá hablo en primera persona, tenemos una necesidad de establecer no solo relaciones con otros seres humanos coespecíficos, sino relaciones también interespecíficas. Entre seres humanos son intraespecíficas, entre otras especies son interespecíficas. Entonces, esta necesidad que tenemos de establecer contacto, de dar amor y de recibir amor, ocurre con, bueno, las especies más comunes, como son el perro y el gato, particularmente el perro. El perro no arrancó como perro, son los lobos que hemos ido domesticando y que se han convertido en todo este abanico enorme de razas que hoy tenemos como nuestros animales de compañía. Al principio eran guardianes y después empezaron a derivar en animales de compañía, perros pastores, perros con diferentes cuestiones, que bueno, que tienen que ver exactamente con este tema de los humanos queriendo tener contacto con algo, acariciar algo, dar y recibir amor. Obviamente, en el caso de los animales salvajes que no han sido domesticados, como los ejemplos que estaba dando anteriormente, la forma de verlos y la forma de encontrarlos ha sido históricamente la de los zoológicos. Y el zoológico moderno, podríamos llamarlo de esta manera, se termina originando entre el 1700 y el 1800, básicamente en Europa, en Londres, en Austria, en Madrid. La antigua Casa de Fieras de Madrid en realidad tenía los animales que llevaban a España los conquistadores. Era lo mismo en el caso del zoológico de Londres, después en Irlanda, el de Dublín también. Bueno, eran los animales que venían de las colonias y los conquistadores, cuando volvían a su lugar, llevaban estos animales para, además de todas las reliquias y tesoros que se robaron, llevaban para mostrar, además de esto que traemos, además de este arte, además de estas momias, lo que venía de Egipto, por ejemplo, encontramos todos estos animales y había una especie de espíritu mostrativo que hasta podríamos decir que era educativo en el contexto de la época. Lo que pasa es que hoy, en términos de lo que conocemos como bienestar animal y cuidado de los animales, nos damos cuenta claramente que el bienestar animal no se respetaba para nada, porque el criterio en esa época no era que existiese una ambientación apropiada de los animales, sino que era básicamente un enorme jardín con muchas plantas cultivadas, realmente estéticamente muy, muy bonito, pero los animales estaban en unas jaulitas de 2x2, porque el tema era, la gente va a pasear a la tertulia, claramente no había televisión, no había ningún otro entretenimiento como no fuera el teatro, eventualmente para las clases súper acomodadas, y los zoológicos, que eran estos paseos de fin de semana con enormes jardines, donde solo se pretendía ver al animal. Y se entendía que el animal era eso nada más, el animal era el animal. Después esta idea afortunadamente fue evolucionando y empezó el tema de la ambientación, donde el animal es el individuo o la especie y su entorno. O sea, solo podemos entender a una especie, a un animal,
si lo vemos en un entorno que es el que corresponde justamente a ellos. Entonces se empezó a trabajar muy seriamente a nivel de estas instituciones en lo que tiene que ver con la ambientación. Pero si nos vamos al antiguo zoológico moderno, por llamarlo de alguna manera, este criterio, este concepto, también era el del Zoológico de Buenos Aires. Algunos, vos, Diego, has estado en el Zoológico de Buenos Aires, y si te acordás de lo que era la felinera, las jaulas viejas, eran también cemento, barrotes y nada más. Después se fue progresando hacia otro lado. Y a mí me resulta curioso esta cuestión de, por ejemplo, el Día del Animal, que es algo que acá se valora tanto, y sobre todo se empuja mucho el tema de la celebración del Día del Animal desde las organizaciones animalistas, las protectoras de animales, y que suelen tener como foco también la objeción a la existencia de los zoológicos. Son las ONG que festejan el Día del Animal diciendo hay que cerrar los zoológicos. Y lo que por ahí muchos no saben o no recuerdan es que el Día del Animal se celebra en función de lo que fue una gran ceremonia que organizó Clemente Onelli, por entonces director del Zoológico de Buenos Aires, en el año 1905, 1906 aproximadamente, junto con el doctor Albarracín, que fue el fundador de la primera organización de protección de los animales aquí en la República Argentina. Así que Clemente Onelli, no me quiero derivar mucho, pero fue uno de los que trabajó con Francisco Moreno en la delimitación de nuestras fronteras con Chile. Clemente Onelli, después de su trabajo con Moreno, terminó como director del Zoológico de Buenos Aires, generando toda esa institución de cemento y barrotes, y en ese lugar se dice que con más de 20.000 chicos, con guardapolvos blancos, hay algunas fotos todavía de la época, se celebró por primera vez el Día del Animal. Fíjense ustedes el contrasentido, fue en el zoológico, que es la institución, después reconvertido a esta cosa medio extraña del ecoparque en Buenos Aires, pero donde el foco iba exactamente en la dirección contraria. Del mismo modo de que el Zoológico de Buenos Aires se termina reconvirtiendo a esto de ecoparque, con esta muletilla de vamos a liberar todos los animales, la verdad que se liberaron muy pocos, los animales que se llevaron a santuarios no la pasaron bien y han tenido problemas, incluso la elefanta esta que fue del zoológico de Mendoza, si no me equivoco, que hubo una movida muy grande. En los diarios teníamos que, bueno, finalmente se produce el traslado, y a los 2 o 3 meses de trasladada terminó muriendo. Es muy difícil, por más que la foto quede linda, el video sea emotivo, que un animal que estuvo adaptado a una cuestión, por terrible que a nosotros nos parezca, y en la práctica sea esa situación de cautiverio, se pueda adaptar después de tantas décadas, sobre todo los animales de vida muy larga, a una nueva situación, por más linda, romántica y paradisíaca que a nosotros nos parezca. Entonces, lamentablemente esas historias no suelen terminar bien. Pero aquí en la provincia de Santa Fe, creo que fue el gobierno de Wiener como intendente de Rosario, terminó siendo el impulsor del cierre del zoológico de Rosario, cosa que para mí fue muy positiva. Realmente era algo que correspondía, porque el zoológico de Rosario era un mal ejemplo por donde se lo mire. Después hubo un tema de lo que por ahí pocas veces se cerró el zoológico, listo, bárbaro. ¿Y los animales? Bueno, los animales terminaron derivados a distintas instituciones. Todavía hoy hay algunas instituciones que mantienen algunos de los animales que estaban en el zoológico de Rosario. Por supuesto que hay muchos otros casos, como el zoológico de Luján, que hace poquito salió de vuelta en los medios esta cuestión de qué es lo que se está haciendo con los animales, porque el zoológico se cerró, si no me equivoco, hace 3 o 4 años, y obviamente los animales siguen estando ahí, algunos pasan a otras instituciones, pero, a ver, otra vez, los animales que hoy están en los zoológicos no son animales que un cruel cazador fue a capturar a la naturaleza para encerrarlos en esta institución. Son o bien productos de decomiso por tráfico de fauna,
o bien animales reproducidos en cautiverio que nunca conocieron la naturaleza. Así que su devolución y su reinstalación en los ambientes naturales es lo que en alguna editorial lo he mencionado aquí como abandono en la naturaleza, que son esas noticias que vemos que nos gustan y que parecen lindas porque la foto de una liberación es buena, porque el video es emocionante, pero en la práctica vos lo estás abandonando en la naturaleza y es muy probable que ese animal, si no tiene todo un protocolo y una rehabilitación, que no serían estos los casos, obviamente va a terminar muriendo al poco tiempo en la condición natural. Está el zoológico de América, se llamaba, también en provincia de Buenos Aires, que también fue cerrado. De hecho, en Temaiken hay un par de yaguaretés que están en este momento en un programa de enriquecimiento ambiental provenientes del zoológico de América, de Buenos Aires. Lo mismo pasa con los parques marinos, los parques acuáticos. En este momento el acuario Mar del Plata ya se terminó cerrando hace 2 o 3 años y esta situación viene ocurriendo de manera sostenida en las instituciones que no respetan el bienestar animal y que no tienen objetivos claros de conservación. Hoy hay una organización que se llama la WASA, WASA con W, World Association of Zoos and Aquariums, que se ocupa de establecer cuáles son los protocolos, qué es lo que tiene que cumplir una de estas instituciones para ser incluida en este listado. Y en la República Argentina, la única institución, esto no es hacer propaganda de Temaiken, sino es un reconocimiento a un trabajo de muchísimos años que se viene haciendo ahí en Fundación Temaiken, que va mucho más allá de lo que se llama el bioparque, ese lugar donde se paga la entrada para velar a los animales, sino toda la actividad que tiene, no el bioparque, sino Fundación Temaiken. Entonces, Fundación Temaiken tiene el Centro de Reproducción de Especies de Temaiken, que no está en ese lugar, está a algunos kilómetros de lo que la gente conoce como el Parque de Temaiken en Escobar. Después está una reserva natural que tienen en la provincia de Misiones, donde se realizan tareas de restauración, y tienen un montón de actividades de especies que no están exhibidas en el bioparque, aunque después algunas pueden ir apareciendo. Nosotros en una época hicimos un trabajo con ellos, con unos yacarés albinos que habían nacido en el criadero de la provincia de Corrientes, Yacareporá, y se trabajó mucho con Temaiken en el lugar, hicieron un trabajo realmente fantástico, pero cuando aparece un ciervo de los pantanos accidentado en el delta, que todavía hay población de ciervo de los pantanos en el delta, lo que hacen es trasladarlo a Temaiken, al centro de reproducción, y se arma el trabajo de rehabilitación de estos animales para que puedan volver a la naturaleza, lo mismo que el aguaraguazú. El personal técnico de la Granja La Esmeralda ha trabajado muy seriamente en conjunto con Fundación Temaiken en algunas de las liberaciones. Aclaremos que aquí la Granja La Esmeralda, la estación zoológica experimental, es el punto focal en Argentina en lo que tiene que ver con protocolo de rehabilitación de aguaraguazú. Nadie en la Argentina trabaja mejor en los protocolos de rehabilitación. Y muchas de esas reintroducciones o liberaciones de aguaraguazú se han hecho aquí en la provincia de Santa Fe con la participación de Fundación Temaiken cuando hacía falta, por ejemplo, una cirugía muy compleja, por ejemplo, colocación de clavos en animales fracturados. Eso se hace en Fundación Temaiken, que tiene un quirófano, tiene un hospital veterinario y tiene una nursery que lamentablemente muchos centros de salud para seres humanos no tienen en Argentina. Realmente es impresionante lo que tiene y eso no está habilitado al público. Y eso se tiene que saber también, porque el tema es cerremos los zoológicos, que no existan nunca más. Si no tenés este tipo de instituciones, ¿qué haces con los animales cuando te aparecen de esta manera? Vamos derecho a la eutanasia, porque no hay otra posibilidad si no tenés un lugar. Acá la Granja La Esmeralda, cerrada al público desde el año 2018, 2019, ahora con estas nuevas obras refuncionalizadas y empezando a hacer lo que debió haber sido desde un primer momento.
una estación zoológica, un centro de rescate y un centro de rehabilitación. La gente dice, no, porque el zoológico, algunos siempre tenemos los haters en las redes, y porque la Riera tenía los animales encerrados, como me tocó estar a cargo de la granja. Chicos, vayan, revisen. Hace 20 años que tengo publicado trabajos, incluso en medios de difusión masivo, el diario El Litoral, por decirlo, por nombrarlo, pidiendo que la granja se refuncionalice hacia centro de rescate y rehabilitación y no sosteniendo la parte de exhibición al público de los animales, que siempre se hizo mal. Se hizo mal por falta de fondos. En Temaiken, en el bioparque, hay un muy buen sistema de bienestar animal y exhibición de los animales, pero tiene más personal que el Ministerio de Salud de la Nación, Temaiken. Realmente los números no cierran por ningún lado. Sí, probablemente que sea de la familia Pérez Compán, ayuda, porque es una organización privada, pero subsidiada también por el sector privado. La Granja La Esmeralda, bueno, claramente que tiene que ser mantenida con la nuestra, como les gusta decir a algunos ahora. Bueno, en este momento, y gracias a los fondos obtenidos creo que del gobierno de Francia, se está refuncionalizando. Ahí va a funcionar el Ministerio de Ambiente, lo cual me parece muy bueno y muy positivo, pero finalmente refuncionalizada hacia centro de rescate y rehabilitación. No visitas al público habilitadas para ver los animales. En todo caso, habrá mucha visita del público para ver los programas de rehabilitación, los programas educativos, los programas que tienen que ver con la conservación del ambiente en general, no solo de la fauna. Así que para aquellos detractores naturales de los zoológicos, porque hoy queda bien, no me gusta ver animales encerrados, desconociendo un montón de realidades que esas instituciones con animales encerrados vienen a resolver y que no hay otra forma de resolver. Bueno, nada más que para que piensen un poquito que todo tiene su razón de ser y todo se va reconvirtiendo. Una última frase que tiene que ver con los organismos internacionales que financian los programas de conservación de las especies en mayor peligro en el planeta. Podríamos decir que son Wildlife Conservation Society y la San Diego Zoological Society. Las dos funcionan en zoológicos. San Diego, obviamente en el zoológico de San Diego, y Wildlife Conservation Society y Wildlife Conservation International, que son dos organizaciones, funcionan en el zoológico del Bronx y en el zoológico del Central Park. Sí, el de Madagascar, donde estaba el león. Ahí es donde funcionan estas organizaciones. Así que cuando las cosas se hacen bien y cuando hay objetivos claros, el objetivo final, que es el de la conservación, se puede cumplir perfectamente.